6 sombras acechaban a Carmen Soler, inmovilizándola contra el portón de hierro forjado de su finca en la Sierra de Madrid. Cuando un jardinero surgió de la bruma, Miguel Ángel Morales, con su mono de trabajo desgastado y un maletín de herramientas abollado, parecía la última persona a la que alguien debería temer. Carmen le gritó que huyera, pero él no lo hizo. 90 segundos después, los 6 hombres lo observaban con asombro mudo. Entonces, su líder notó la cicatriz irregular bajo el cuello de Miguel. El color abandonó su rostro. Retrocedió lentamente y susurró un nombre que Miguel había enterrado 12 años atrás: Centinela. Carmen se quedó helada, pues los 6 hombres bajaron la cabeza al unísono. Quédate hasta el final, porque el nombre Centinela revelará por qué Miguel desapareció y en quién Carmen había confiado ciegamente durante 15 años. Madrid se cubría con una densa niebla a las 23:47, cuando Carmen Soler salió de una reunión privada en el prestigioso Club Siglo XXI. Su mente, aún procesando las cifras de una sala llena de inversores ávidos de respuestas que ella no estaba dispuesta a dar. No estaba preparada para lo que se avecinaba. Caminaba a paso rápido hacia su todoterreno negro, sus tacones resonando sobre el pavimento mojado, el abrigo apretado contra el frío viento. Lo primero que sintió que no encajaba no fueron los 6 hombres que esperaban cerca de su vehículo, sino el asiento del conductor vacío. Su teléfono no tenía señal. Las puertas del coche permanecían cerradas sin importar cuántas veces pulsara el mando, y una por una, 6 figuras emergieron de las sombras del callejón detrás del club. Ninguno llevaba un arma. Ninguno gritó. Fue su calma lo que más la aterrorizó. La sensación de que habían hecho esto antes, y sabían exactamente cómo terminaría. El que se adelantó primero se presentó como nadie, pero sus ojos denotaban una autoridad innegable. Y más tarde Carmen sabría que se llamaba Ricardo. Ricardo exigió un disco duro de datos, el mismo que Carmen acababa de recibir en esa reunión a puerta cerrada. Ella negó tenerlo, más por instinto que por estrategia. Pero Ricardo recitó el piso que acababa de dejar, el número de sala, e incluso el minuto exacto en que había entrado en el ascensor. En ese instante, Carmen comprendió algo mucho peor que un simple robo. Alguien dentro de su propia compañía la estaba rastreando en tiempo real. Al segundo, cuando uno de los hombres se movió para bloquear completamente su camino, Carmen hizo lo único que le quedaba y gritó en la calle desierta, esperando que alguien, quien fuera, la oyera. En el extremo más alejado del callejón, un hombre con un mono de jardinero gastado acababa de terminar de reparar una bomba de agua averiada para el club. Un maletín de herramientas agrietado colgaba de una mano, la lluvia empapándole el cuello del abrigo. Oyó su voz. Dejó de caminar. Miró a los 6 hombres, luego a ella, y depositó el maletín en el suelo mojado, con una delicadeza que parecía extraña para el momento. Como si nada de aquello requiriera prisa. No, apretó los puños. No adoptó una postura de combate. No había ademán de un hombre preparándose para la violencia. Solo una pregunta tranquila y directa a la propia Carmen. ¿Conoce usted a estos hombres? Señora. Ella dijo no. Él asintió una vez, y le dijo que se pusiera detrás de él. Los 6 hombres realmente se rieron, porque nada en aquel extraño parecía una amenaza. Carmen, furiosa y segura de que él no comprendía el peligro, le ordenó que se fuera antes de que saliera herido. Pero Miguel Ángel Morales no se movió ni un centímetro. Cuando el hombre más cercano le dio un empujón en el hombro, Miguel simplemente ya no estaba allí. Como si hubiera sabido que el empujón venía 3 segundos antes de que aterrizara. Un segundo hombre se abalanzó y se encontró arrastrado por su propia inercia directamente contra el lateral del todoterreno. La muñeca de un tercer hombre quedó inmovilizada antes de que registrara haber sido tocado. Un cuarto se quedó completamente inmóvil, decidiendo en ese instante que, fuera lo que fuera este hombre, no valía la pena averiguarlo por las malas. En el lapso de 90 segundos, los 6 hombres se habían detenido, no porque estuvieran gravemente heridos, sino porque ninguno quería ponerlo a prueba por segunda vez. Carmen se dio cuenta, observando desde detrás de él, de que aquello no era la memoria muscular de un jardinero de club, era algo entrenado.
Algo económico. Algo que claramente se había usado antes en circunstancias mucho peores que un callejón mojado en Madrid. Ricardo miró a Miguel con la expresión de un hombre haciendo una aritmética que no quería terminar. Miguel se giró para ver cómo estaba Carmen. Y al hacerlo, su cuello se movió lo suficiente como para revelar una larga y dentada cicatriz que iba desde debajo de su oreja izquierda hasta la clavícula. Los ojos de Ricardo se fijaron en ella. La confianza se escurrió de su rostro en un solo aliento. Y retrocedió como si el suelo mismo se hubiera inclinado bajo sus pies. Imposible, dijo tan bajo que apenas llegó a los demás. Miguel se subió el cuello. Pero ya era demasiado tarde. Ricardo susurró una sola palabra. Más una pregunta que una afirmación. Y aterrizó en el callejón como un disparo. Centinela. Miguel se quedó completamente quieto. Carmen miró de Ricardo a Miguel y viceversa. Completamente perdida. Mientras los 5 hombres restantes caían en un silencio que no tenía nada que ver con el miedo a resultar heridos, y todo que ver con algo más antiguo. Algo que precedía a esa calle lluviosa, en más de una década. Uno de ellos incluso bajó la cabeza. Como un soldado baja la cabeza ante un oficial superior, la voz de Miguel salió baja y dura cuando finalmente habló. Ese nombre está muerto. Dijo. Ricardo negó con la cabeza lentamente, como si las palabras le dolieran físicamente. Hombres como tú no desaparecen. Centinela. Respondió. En ese momento, Carmen se dio cuenta de que el hombre que acababa de salvarle la vida temía más esa palabra que a los 6 hombres que la habían rodeado. Las sirenas sonaron en la distancia, y Ricardo ordenó a los 5 restantes que se retiraran antes de que llegara la policía. Pero lo que sorprendió a Carmen fue que Miguel no hizo ningún movimiento para detenerlos. Ningún intento de retener a los mismos hombres que acababan de arrinconarla contra su propio coche. Ella se volvió hacia él inmediatamente, exigiendo una explicación de por qué los dejaba simplemente irse. Miguel se agachó. Recogió su maletín de herramientas abollado, y respondió con una calma que la inquietó más que si se hubiera enfadado. No estaban aquí para hacerte daño, dijo. Y Carmen sintió que algo frío se instalaba en su estómago, porque 6 extraños acababan de rodearla en un callejón. Sin embargo, el hombre que los había detenido insistía en que nunca habían sido el verdadero peligro. Antes de que Ricardo desapareciera en la oscuridad, se dio la vuelta el tiempo suficiente para darle a Miguel una sola instrucción. 4 palabras que llegarían a importar más que cualquier otra cosa dicha esa noche: revisa a su equipo de seguridad. Miguel no repitió nada. No pidió ninguna aclaración. Simplemente observó el rostro de Carmen en busca de una reacción que ella aún no comprendía. Por instinto, Carmen llamó a Roberto Díaz, el jefe de su división de seguridad corporativa. Un hombre en quien había confiado su seguridad durante años. Roberto respondió después de 3 timbrazos. Su voz espesa con lo que sonaba a genuino shock. Cuando oyó lo que había sucedido, lleno de preocupación, lleno de preguntas sobre su bienestar. Miguel se mantuvo lo suficientemente cerca como para escuchar todo el intercambio. Con los brazos cruzados y la expresión indescifrable, una vez que Carmen terminó la llamada, le hizo 2 preguntas tranquilas que redefinieron toda la noche. Te preguntó dónde estás ahora mismo, ¿no? Te preguntó si estabas herida, ¿no? Admitió ella. Miguel miró hacia la calle vacía donde el todoterreno seguía estacionado. Entonces él ya lo sabe, dijo Miguel. Carmen sintió que su irritación aumentaba, segura de que este extraño estaba acusando al único hombre en quien confiaba de algo monstruoso. Basándose en nada más que una sensación, exigió saber quién era él exactamente. Y Miguel solo ofreció una sola palabra a cambio: jardinero. Ella le miró las manos, esperando el temblor que debería haber seguido a una confrontación violenta. Pero no había ninguno, ni rasguños, ni temblores. Nada más que la misma calma constante que había mostrado desde el momento en que dejó su maletín de herramientas. Carmen presionó al club para que le entregaran su expediente de empleado. Y lo que obtuvo no le dijo casi nada útil. 3 años de empleo. Sin quejas. Sin marcas disciplinarias. Sin amistades cercanas entre el personal. Sin presencia en redes sociales que cualquiera pudiera localizar. Un pequeño apartamento alquilado en el sur de Madrid.
y un historial de personal que se adelgazaba hasta casi la nada antes del año 2010. Lo que más le llamó la atención fue un detalle oculto en los márgenes de su expediente. 3 veces, el club le había ofrecido un ascenso a supervisor de departamento, y 3 veces él lo había rechazado rotundamente. Cuando ella le preguntó por qué, tipía en el vestíbulo con la lluvia aún goteando de sus abrigos. Miguel ofreció una explicación sencilla que le dijo todo y nada a la vez. Me gusta pasar desapercibido, dijo Carmen, sin poder evitarlo. Le señaló que esa noche había fallado estrepitosamente en ese objetivo en particular. Por primera vez desde el callejón, algo parecido a una sonrisa genuina cruzó su rostro. Débil y breve. Desaparecida casi tan rápido como apareció. También lo hizo quien planeó esto, respondió. Y las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Más pesadas de lo que cualquiera de ellos quería admitir, ella le ofreció dinero. Y él lo rechazó sin dudarlo. Ella le ofreció un puesto dentro de su compañía. Y él también lo rechazó. Igual de rápido. Finalmente, ella hizo la pregunta que había estado rondando su mente desde el callejón. La única palabra que había hecho que 6 hombres armados se retiraran sin luchar. ¿Quién o qué era Centinela? Su expresión cambió al instante. Algo cauteloso y antiguo surgió detrás de sus ojos. No vuelvas a decir ese nombre, le advirtió, pero Carmen Soler había construido un imperio negándose a que le dijeran lo que podía y no podía preguntar. Y se acercó en lugar de retroceder. 6 hombres oyeron ese nombre y se detuvieron en seco. Dijo, quiero saber por qué. Eso no es tu decisión, respondió Miguel. Y ella sintió que la temperatura de la conversación bajaba aún más. Se convirtió en mi decisión hace 12 años, dijo. Y luego, simplemente se marchó bajo la lluvia, dejándola sola en el vestíbulo del club, con más preguntas de las que había tenido antes de que todo esto comenzara. Esa noche regresó a su oficina y llamó a su asistente personal con una sola instrucción que pondría todo lo demás en marcha. Encuentra todo sobre Miguel Ángel Morales. 2 horas más tarde, la asistente volvió a llamar, con la voz tensa de confusión. No hay nada, dijo. Carmen insistió, preguntando si realmente no había nada antes de 2010. Y la respuesta de la asistente la heló más que el callejón. No. Señorita Soler. Quiero decir, no hay nada en ninguna parte. A la mañana siguiente, Carmen convocó una reunión de seguridad de emergencia en las torres de cristal de Soler Global, en el imperio logístico y de infraestructuras que su padre había construido y que ella ahora dirigía. Roberto Díaz presentó el incidente como un intento de robo organizado, competente y exhaustivo en la superficie. Exponiendo teorías sobre espionaje industrial y rivales corporativos, Carmen no dijo nada sobre Miguel. No dijo nada sobre la palabra centinela. En cambio, observó cuidadosamente el rostro de Roberto mientras hablaba, y cuando mencionó que los 6 hombres no se habían llevado nada de valor, ni un solo archivo, ni un solo dispositivo, la calma de Roberto le pareció ligeramente demasiado pulida. Ligeramente demasiado ensayada para un hombre que hablaba de un ataque a su propia jefa, Fernando Alcázar, el vicepresidente de la compañía y el confidente más antiguo de su padre. Sugirió amablemente que se tomara unos días libres de la oficina para recuperarse del trauma de la noche anterior. Estás agotada, le dijo, con voz cálida y paternal. Deja que los profesionales se encarguen de esto. La frase, deja que los profesionales se encarguen de esto, resonó extrañamente en su mente, trayendo sus pensamientos de vuelta a las 4 palabras susurradas. Por Ricardo, en el callejón revisa a su equipo de seguridad, en silencio, sin informar a nadie. Carmen revisó quién exactamente había conocido su horario la noche anterior, y la lista era sorprendentemente corta ella misma. Su asistente, Roberto Y. Fernando. Esa tarde, condujo hasta la dirección que figuraba en el escueto expediente laboral de Miguel, un modesto edificio de apartamentos lejos de las torres de cristal donde pasaba sus días. Miguel abrió la puerta antes de que ella llamara, sin sorprenderse por su presencia, como si hubiera esperado esta visita desde el momento en que se marchó de ella la noche anterior. Has tardado más de lo que esperaba, dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar.
El apartamento estaba casi completamente vacío, una sola mesa. Un sofá gastado. Una pequeña estantería. Nada en las paredes. Ni fotografías familiares. Ni diplomas. Ninguna evidencia de que se hubiera vivido una vida dentro de esas habitaciones. Carmen le preguntó directamente quién era Centinela. Y Miguel continuó sirviendo café como si ella no hubiera hablado en absoluto. Ella colocó una carpeta sobre su mesa, gruesa con todo lo que su equipo había logrado recopilar, que ascendía a casi nada. Miguel Ángel Morales no tiene historial escolar, dijo, ni historial universitario, ni historial fiscal antes de 2010. Miguel miró la carpeta sin abrirla. Deberías dejar de buscar, le dijo. Ella preguntó por qué, y su respuesta fue tranquila y definitiva. Porque alguien se dará cuenta. En ese mismo instante, las luces del apartamento se apagaron por completo, y Miguel se transformó de una manera que la sobresaltó más que cualquier otra cosa esa noche. Dejó el café sin hacer ruido. La apartó firmemente de la ventana. Miró su reloj y no hizo ningún movimiento hacia su teléfono. En cambio, abrió un compartimento oculto debajo de la mesa, revelando una vieja radio y una pila de mapas de papel. No se veían armas por ninguna parte. Solo herramientas de un tipo de preparación muy diferente. Encendió la radio. Escuchó durante unos 10 segundos. Y luego dijo dos palabras que no dejaban lugar a discusión. Nos vamos. Cuando Carmen preguntó por qué, él simplemente señaló el edificio de enfrente, donde una ventana del 6º piso acababa de cerrar sus cortinas. 2 minutos más tarde, la alarma de incendios de su propio edificio de apartamentos sonó a través de los pasillos. Aunque ella no había pisado allí en horas, un detalle que solo le cobraría sentido más tarde. Miguel la guió por una escalera de servicio y hacia una salida lateral. Cuando salieron a la calle, vio una llamada entrante de Roberto preguntando exactamente dónde estaba. Por primera vez en su vida profesional, Carmen le mintió al hombre responsable de su seguridad personal. Miguel, observando cómo se desarrollaba esto, ofreció una sola palabra de aprobación. Bien. Ella le espetó que no la felicitara por mentirle a su propio jefe de seguridad. No lo estaba haciendo, respondió él. Dudaste 3 segundos antes de hacerlo. Eso es demasiado. Ella le presionó de nuevo sobre su pasado, enumerando posibilidades. Una a una. Militar, ninguna reacción. Federal, todavía nada. Inteligencia. Esta vez, el paso de Miguel se rompió apenas. Solo por una fracción de segundo. Pero fue suficiente. Y Carmen comprendió que finalmente había tocado algo real. Vaya a casa, señorita Soler, le dijo. Pero ella le recordó que la seguridad de su hogar respondía directamente a Roberto, el mismo hombre de quien ahora sospechaban que estaba filtrando información a alguien peligroso. Miguel no dijo nada durante un largo momento, asimilando el hecho de que Carmen genuinamente no tenía ningún lugar seguro al que ir. Finalmente, sin otra palabra de explicación, la condujo a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Un lugar cerrado y sin tocar. Le dijo. Durante 12 años seguidos, la puerta del almacén se abrió con un cierre mecánico sin cámara a la vista y sin conexión a ninguna red que ella pudiera detectar. El polvo flotaba espeso en el aire mientras Miguel entraba, y Carmen le seguía, deteniéndose casi de inmediato, ante la vista que cubría la pared del fondo. Mapas de más de 20 ciudades estaban clavados allí: Londres, Berlín, Praga, Roma, Washington, Chicago. Cada uno marcado con rutas y símbolos que ella no podía descifrar. Una mesa cercana sostenía pilas de cuadernos manuscritos. La tinta desvanecida. Pero la letra cuidada y precisa. Entre ellos, encontró una vieja fotografía. 7 hombres de pie frente a un avión de transporte militar. Y un rostro entre ellos era inconfundiblemente Miguel, más joven, más duro en los ojos. Pero inconfundiblemente él. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito una sola palabra con tinta desvanecida: Centinela. Miguel le quitó la fotografía de la mano casi antes de que ella terminara de leerla. Con un agarre más fuerte de lo necesario. Ella preguntó si esos hombres habían sido su equipo. No,
respondió él simplemente. Entonces, ¿qué eran? Insistió ella. Y Miguel miró la fotografía con una expresión que ella no le había visto antes, algo más cercano a la pena que a la cautela. Eran las personas que se suponía que debía traer a casa, dijo, y la habitación pareció moverse a su alrededor. Por primera vez, Miguel dejó que una parte de su verdadera historia saliera a la luz. 12 años antes, le dijo, no había sido Miguel Ángel Morales en absoluto. No de ninguna manera en que el mundo entendiera actualmente ese nombre. Había sido algo mucho más específico, un especialista en evaluación de riesgos y extracción de personal. La persona enviada a situaciones que se derrumbaban en rincones peligrosos del mundo para encontrar el único camino que sacaría a la gente con vida. No era un soldado en el sentido tradicional. Y tampoco era músculo contratado. Su trabajo era observar un sistema desmoronarse y ver la única ruta a través de él que todos los demás pasaban por alto. Y durante 3 años, hizo exactamente eso, una y otra vez, sin perder a una sola persona bajo su protección. Sus colegas le habían dado el nombre de Centinela porque, por muy oscura o caótica que se volviera la situación, Miguel nunca perdía el rumbo y nunca dejaba a nadie atrás. Le dijo a Carmen que siempre había odiado el nombre porque hacía que la gente creyera que era infalible. Y los hombres infalibles cometen los errores más peligrosos de todos. Luego vino la misión final. La que lo terminó todo. La que había llevado solo durante 12 años sin pronunciarla nunca para otra persona viva. Hasta este momento, de pie en un almacén polvoriento con una extraña, a la que de alguna manera se había vuelto imposible de sacudir. Carmen le preguntó por la cicatriz de su cuello. Y él no ofreció respuesta al principio. Ella preguntó por qué había desaparecido tan completamente, borrando todo rastro del hombre que solía. Sia. Y esta vez, Miguel respondió con 6 palabras sencillas que llevaban el peso de todo lo demás. Porque 6 personas confiaron en mi ruta. Dijo. Carmen miró de nuevo la fotografía. Contando los rostros. 7 hombres aparecían en esa imagen. Y Miguel era el 7º. La comprensión comenzó a amanecer en ella lenta y dolorosamente. ¿Murieron? Preguntó, casi con miedo a la respuesta. Miguel negó con la cabeza. No. Dijo. El alivio de Carmen duró solo un momento antes de que sus siguientes palabras lo anularan por completo. Eso es peor. Le dijo. Y luego comenzó a explicar. La misión, dijo, había sido traicionada desde dentro. Alguien dentro de la red había filtrado la ruta de evacuación secreta a las personas de las que intentaban escapar. Y los 6 hombres bajo su protección fueron capturados mientras Miguel, separado del grupo por las circunstancias, regresaba solo para rescatarlos. Le llevó 36 horas brutales. Pero los sacó a todos con vida, arrastrándolos uno por uno a través de una pesadilla que nunca debería haber sucedido en primer lugar. Pero el informante, la persona que había traicionado la ruta y puesto 6 vidas en peligro mortal, nunca fue identificado. Nunca fue atrapado. Nunca fue llevado ante ningún tipo de justicia. Miguel comprendió después que quienquiera que hubiera hecho esto, permanecía incrustado en algún lugar dentro de esa misma red. Observando. Esperando. Capaz de hacerlo de nuevo a cualquiera conectado con él. Así que desapareció. Reconstruyó una vida entera, de la nada. Cambiando de ciudad. Trabajando repetidamente como mecánico. Mozo de almacén. Y finalmente, jardinero de hotel, siempre eligiendo trabajos que le permitían desaparecer en el segundo plano de la vida de otras personas. Carmen conectó las piezas lentamente. Ricardo era uno de los 6. Dijo. Y Miguel lo confirmó con un solo asentimiento. De repente, ella comprendió por qué Ricardo había bajado la cabeza en ese callejón. Por qué el miedo en su rostro no había sido realmente miedo en absoluto. Era algo más cercano a la reverencia. El respeto silencioso de un hombre que le debía la vida a alguien que había elegido regresar por él. Cuando regresar lo costaba todo, Miguel extendió un mapa de Madrid sobre la mesa, colocando al lado el propio horario reciente de Carmen, junto con notas sobre filtraciones de datos, contratos de envío y rutas internacionales, pertenecientes a Soler Global. La miró con una expresión que le dijo que lo peor aún estaba por llegar. Tu compañía no está siendo atacada.
dijo, confundida. Ella preguntó qué estaba pasando entonces. Y Miguel señaló el símbolo de Soler Global, marcado en 6 ciudades diferentes en sus viejos mapas. Alguien ha estado usando tu compañía durante 15 años. Le dijo. El color abandonó el rostro de Carmen mientras la implicación se asentaba. La expansión internacional de Soler Global. El mismo crecimiento que había convertido a la compañía en una potencia mundial. Había sido diseñada principalmente por un hombre, Fernando Alcázar. Carmen exigió pruebas antes de acusar a nadie. Especialmente a un hombre que había estado a su lado durante la muerte de su padre, y cada año difícil que siguió. Miguel se negó a nombrar a Fernando como culpable, basándose puramente en la sospecha, insistiendo en contarle toda la verdad de quién había sido él para que ella comprendiera exactamente a qué tipo de enemigo podrían enfrentarse. 14 años antes, explicó, había sido el operativo más joven, jamás seleccionado para una unidad de consultoría de crisis altamente especializada. Un rol construido no en torno a la fuerza bruta o la puntería, sino en torno a algo más raro: la capacidad de leer patrones que otras personas no podían ver. Podía estudiar un mapa de tráfico e identificar la única ruta ya bajo vigilancia. Podía escuchar una conversación y detectar exactamente qué información había sido plantada deliberadamente. Podía observar a 6 personas en una habitación y saber casi al instante quién de ellas mentía. Durante 3 años, Miguel participó en 27 operaciones de evacuación y protección separadas, y en cada una de ellas, sin excepción, trajo a su gente a casa con vida. 27 veces. Ni una sola pérdida. Dentro de una comunidad muy pequeña y muy aislada de especialistas, el nombre Centinela se convirtió en algo cercano a la leyenda. Y Miguel despreciaba cada parte de esa reputación porque convencía a la gente de que era incapaz de fallar. Y los hombres, convencidos de su propia infalibilidad, cometen errores catastróficos. La operación final tuvo lugar en Europa con Ricardo como líder del equipo de campo. Miguel había diseñado 3 rutas de extracción separadas para la misión con nombre en clave Alfa, Gris y Norte. Y solo 7 personas, en toda la operación, conocían los detalles de esa última ruta más segura. A pesar de todas las precauciones, la oposición los estaba esperando. Miguel sufrió una herida grave en el cuello durante el secuestro. La lesión que dejaría la cicatriz que Ricardo reconoció al instante 12 años después, sufrida al romper el parabrisas destrozado de un vehículo volcado para llegar a los hombres atrapados dentro. Tuvo una clara oportunidad de retirarse a un lugar seguro y eligió no tomarla. En cambio, regresó al peligro y durante 36 horas agonizantes, sacó a los 6 hombres con vida, uno a uno, siendo Ricardo el último en ser rescatado. Para cuando Ricardo recuperó la plena conciencia, Miguel Ángel Morales, o quien quiera que hubiera sido antes de ese nombre, ya había desaparecido por completo, sin dejar rastro ni explicación. Cuando Carmen le preguntó por qué había desaparecido tan completamente en lugar de quedarse a ayudar a cazar a quienquiera que hubiera traicionado la misión, Miguel explicó que el traidor conocía su verdadera identidad y que permanecer cerca de cualquier persona conectada con él solo pondría a esas personas en mayor peligro. Cortar todos los lazos era la única forma de proteger lo que quedaba de las personas que le importaban. Durante 12 años, vivió como un hombre corriente, moviéndose por ciudades y trabajos que no le exigían nada, eligiendo deliberadamente la invisibilidad sobre la leyenda que una vez lo había definido. Carmen, estudiando su rostro a la tenue luz del almacén, hizo una pregunta más, que pareció tomarlo completamente desprevenido. Le preguntó por qué se había descrito a sí mismo de pasada como padre soltero, cuando nada en su vida actual sugería que tuviera hijos. Miguel permaneció en silencio durante un largo momento antes de responder. Esa parte de su vida, le dijo con cuidado, pertenecía a un capítulo personal. No tenía intención de convertirlo en otra herramienta para esta investigación, y le pidió claramente que no ahondara más en ese rincón particular de su pasado. Carmen respetó el límite sin presionar, sintiendo que esa no era una puerta que debiera abrirse esa noche. O quizás nunca. En el contexto de lo que ahora enfrentaban juntos, Miguel los redirigió a ambos al asunto en cuestión, exponiendo todo lo que había reunido sobre Fernando Alcázar.
Fernando había trabajado junto al padre de Carmen durante 15 años. Un lapso de tiempo que se alineaba precisamente con el momento en que la antigua red de Miguel había sido traicionada por primera vez desde dentro. Soula Global, bajo la guía de Fernando, había obtenido constantemente acceso a puertos, almacenes, aviones de carga y corredores de envío internacionales en todo el mundo, construyendo exactamente el tipo de infraestructura que una persona podría usar para mover discretamente personas, dinero o información sin llamar la atención. Carmen aún se resistía a la idea, incapaz de reconciliar al hombre que la había consolado la noche en que murió su padre con la imagen que Miguel estaba pintando. Fernando la había ayudado a asegurar su puesto como directora ejecutiva. Fernando había estado a su lado durante cada transición difícil desde entonces. Por eso mismo, la traición funciona, le dijo Miguel suavemente. Ella preguntó si quería decir que la gente simplemente confiaba demasiado fácilmente en la persona equivocada. No, respondió Miguel. Es porque la persona equivocada se gana el derecho a ser de confianza en primer lugar, antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo más. El teléfono de Carmen vibró con un mensaje del propio Fernando. Uno que le heló la sangre. Ya sabía que ella estaba con Miguel Ángel Morales. El primer instinto de Carmen fue llamar a la policía de inmediato, pero Miguel la detuvo, razonando que si Fernando había controlado esta red durante tanto tiempo como sospechaban, no había forma de saber cuántas personas dentro de las fuerzas del orden, dentro de Soler Global, podrían estar ya comprometidas. En cambio, Carmen propuso algo que Miguel no había esperado. Un plan propio. Por primera vez, él se dio cuenta de que no era simplemente una mujer que necesitaba protección constante. Era la cabeza de una compañía global por una razón. Y esa razón no tenía nada que ver con la suerte. Soler Global se estaba preparando para finalizar un contrato de infraestructura de 48 millones de euros. Y Carmen sugirió usarlo como cebo. Hizo crear un documento falsificado. Uno que contenía una ruta de envío secreta fabricada y códigos de acceso falsos. Con solo 3 copias producidas. Una copia fue para Roberto. Una copia fue para Fernando. Una copia se la guardó ella. Y cada versión llevaba una pequeña discrepancia deliberada que Miguel diseñó específicamente para rastrear exactamente qué copia se filtraba y a quién. Carmen convocó una reunión de la Junta de Emergencia, y Miguel asistió, haciéndose pasar por un contratista de mantenimiento externo, mezclándose sin problemas en el segundo plano, como había hecho durante 12 años. Fernando lo miró al otro lado de la sala, y no mostró absolutamente ninguna reacción visible. Pero Miguel notó una cosa. Una fracción de segundo en la que los dedos de Fernando se detuvieron en el bolígrafo que tenía en la mano. No duró más de medio segundo. Pero Miguel había pasado toda una vida leyendo exactamente este tipo de detalles. Y comprendió de inmediato. Fernando lo reconoció. Durante la reunión, Carmen mencionó deliberadamente el incidente de 2 noches antes, observando de cerca cómo Fernando expresaba una preocupación cuidadosamente medida, y Roberto recomendaba aumentar su escolta personal. Miguel observó a ambos hombres sin decir una palabra. Después, cuando la reunión se disolvió, Fernando pasó junto a Miguel y se detuvo. ¿Nos conocemos?, preguntó, con un tono ligero y agradable. Reparo cosas que la gente tiende a ignorar, respondió Miguel. Fernando sonrió débilmente. Una profesión útil, dijo, hasta que lo ignorado derriba todo el edificio, respondió Miguel. Y por un breve momento. Los dos hombres simplemente se miraron. Una confrontación silenciosa. Ninguno necesitaba explicarse en voz alta. Esa misma noche, uno de los servidores de Soler Global fue accedido sin autorización. Y el documento falsificado que Carmen había plantado fue tomado. Miguel examinó los marcadores de rastro inmediatamente y confirmó lo que revelaban las discrepancias. Carmen preguntó si había sido Roberto. Miguel negó con la cabeza. Fernando, dijo. Carmen se quedó en silencio atónita, asimilando el hecho de que un hombre en quien había confiado durante 15 años acababa de traicionarla de la manera más concreta posible. Pero el siguiente detalle que Miguel descubrió complicó todo aún más. El documento robado no se había transmitido a ningún lugar del extranjero, como habían esperado.
Había sido enviado a una dirección allí mismo en Madrid, un almacén que Miguel reconoció al instante, porque era el mismo lugar que su antiguo equipo de centinela había utilizado para operaciones más de una década antes. Carmen preguntó si Fernando estaba invitando a Miguel a regresar a ese mundo deliberadamente. No, respondió Miguel, mirando la pantalla. Está terminando lo que empezó. Miguel instó a Carmen a abandonar Madrid por completo y dejarle a él lo que vendría a continuación. Pero ella se negó rotundamente. Esta era su compañía, le recordó, construida y nombrada en honor a su padre, representando 15 años de su propia vida volcados en cada decisión que la moldeó. El orgullo atrapa a la gente, le advirtió Miguel fríamente. También la culpa, le espetó ella. Y las palabras le golpearon en lo más profundo, porque él había pasado 12 años, huyendo, no del peligro, sino exactamente de ese tipo de culpa. Se quedó en silencio, absorbiendo la acusación. Y Carmen presionó aún más, preguntando cuántos años más había planeado seguir castigándose por algo que había sucedido hace tanto tiempo. Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta del almacén se abrió de golpe, y 6 hombres entraron, Ricardo a la cabeza. Los mismos 6 del callejón, la noche en que todo comenzó. Carmen retrocedió instintivamente. Pero Miguel se mantuvo firme. Ricardo colocó una carpeta sobre la mesa entre ellos, y finalmente la verdad salió a la luz por completo. La noche en que Carmen había sido arrinconada, explicó Ricardo, nunca tuvieron la intención de hacerle daño. Su objetivo simplemente había sido asegurar el disco duro de datos antes de que la gente de Fernando pudiera hacerse con él, utilizando tácticas agresivas que, admitidamente, fueron demasiado lejos en su ejecución. Ricardo y los 5 hombres a su lado eran, de hecho, las mismas 6 personas que Miguel había sacado una vez del cautiverio durante esa misión final en el extranjero, y habían pasado los últimos 12 años cazando en silencio a la persona que los había traicionado hacía tantos años. 3 semanas antes, su búsqueda finalmente había dado un nombre: Fernando Alcázar, pero carecían de pruebas lo suficientemente sólidas como para actuar contra un hombre de su posición e influencia. Ricardo se disculpó directamente con Carmen, aunque ella no se apresuró a perdonarlo, señalando que sus acciones la habían convencido genuinamente de que estaba bajo un ataque real. Ricardo aceptó la crítica sin discutir. Miguel preguntó por qué no se habían puesto en contacto con él directamente en lugar de orquestar algo tan peligroso. Ricardo se rió, aunque había poco humor en ello. Lo intentamos, dijo. Habían pasado 12 años buscando a Centinela, y Miguel, al parecer, simplemente se había vuelto demasiado hábil para desaparecer, incluso para su propio ex equipo. Nos enseñaste a desaparecer, dijo Ricardo. Luego desapareciste mejor que cualquiera de nosotros. Una breve y frágil ligereza pasó entre ellos, cortando la tensión por un momento antes de que Ricardo le entregara a Miguel una segunda fotografía. Fernando Alcázar, 11 años más joven, de pie cerca del lugar exacto donde la misión final de Centinela se había derrumbado en el extranjero. Miguel estudió la imagen, y la vieja cicatriz de su cuello pareció dolerle con el recuerdo que evocaba. ¿Qué hacemos, Centinela?, preguntó Ricardo. No me llames así, respondió Miguel de inmediato, cortante y automático. Ricardo miró a los 5 hombres a su lado. Luego de vuelta a Miguel. Hemos estado perdidos durante 12 años, dijo en voz baja, extendiendo un mapa de las calles de Madrid sobre la mesa frente a él. Necesitamos a nuestro centinela. Miguel se volvió hacia Carmen, quien no suplicó, no ofreció una apelación desesperada. Solo una simple declaración pronunciada con la misma firmeza que él había llegado a reconocer en ella. Salvaste a 6 hombres una vez, dijo, colocando los archivos de Soler Global junto al mapa. Ayúdame a salvar a 30. 000 empleados del hombre que ha estado usando mi compañía contra ellos. Miguel cerró los ojos por un largo momento, sopesando 12 años de huida contra todo lo que tenía delante. Luego los abrió. Atrajo el mapa hacia sí, y pronunció 4 palabras que lo cambiaron todo. Cierren las puertas, dijo. Ricardo sonrió por primera vez desde que entró al almacén. Centinela había regresado. Por la mañana,
Miguel había descubierto algo que redefinió toda su estrategia. Fernando no se estaba preparando para huir de la ciudad en absoluto. Se estaba preparando para entrar directamente en la sede de Soler Global al día siguiente, como si no tuviera nada que temer. La mañana siguiente, encontró a Carmen en el piso 60, y uno de su propia sede, entrando en una reunión de la Junta de Emergencia, con nada más que su propia determinación para afrontarla. Fernando parecía completamente tranquilo, saludándola cálidamente, creyendo claramente que ella aún no había descubierto toda la verdad de lo que había hecho. Carmen abrió la reunión anunciando una grave vulnerabilidad descubierta en los sistemas logísticos de la compañía, y Fernando desvió la acusación con calma, enmarcándola como nada más que un error técnico rutinario. Roberto lo respaldó sin dudarlo. Y lentamente la Junta comenzó a mirar a Carmen con el tipo de preocupación escéptica reservada para alguien cuyo juicio estaba en cuestión. Fernando aprovechó el momento sugiriendo suavemente que la Junta suspendiera temporalmente su autoridad ejecutiva. Citando su frágil estado psicológico tras el reciente incidente, Carmen miró a su alrededor en la sala y comprendió de inmediato que esto nunca se había tratado de daño físico. Se trataba de desmantelar por completo su credibilidad y luego tomar el control legal de todo lo que su padre había construido. Una votación para suspenderla estaba a punto de ocurrir cuando la puerta de la sala de juntas se abrió y Miguel entró, todavía vestido con su uniforme de jardinero. Exactamente como la primera noche, Fernando lo miró y lo despidió al instante. Seguridad, dijo, y Roberto comenzó a levantarse de su silla. Miguel dejó un maletín de herramientas abollado sobre la mesa de conferencias. El mismo gesto del callejón de esa primera noche. Ese es el verdadero problema en esta sala, dijo con calma. Carmen pidió que se activara la pantalla principal. Y el equipo de Ricardo, trabajando con él desde el exterior, había ensamblado un modelo de datos completo que detallaba 15 años de rutas de envío manipuladas, 43 corredores de transporte alterados, 19 empresas fantasma, capas de cuentas intermediarias y órdenes de transporte con firmas rastreadas directamente hasta la división de Fernando. Fernando mantuvo la calma en todo momento, argumentando que los datos digitales podían fabricarse o manipularse fácilmente para incriminar a un hombre inocente. Miguel estuvo completamente de acuerdo con él. Por eso mismo no traje datos digitales en absoluto, dijo, y abrió el maletín de herramientas que estaba sobre la mesa. Dentro había archivos en papel, documentos originales, contratos firmados, registros de envío anteriores a la transición completa de la compañía a la contabilidad digital. La compostura de Fernando se resquebrajó por primera vez desde que comenzó la reunión. Miguel explicó con calma que un hombre lo suficientemente inteligente como para borrar 12 años de pruebas electrónicas había dedicado todo ese esfuerzo a limpiar huellas digitales, mientras pasaba por alto por completo los archivos físicos aún mantenidos por la antigua división de almacenamiento de registros de Soler Global, una compañía que la propia Carmen había adquirido discretamente 6 años antes, un hecho que Fernando nunca había sabido. Roberto se levantó abruptamente y se dirigió a la puerta, solo para encontrarse a Ricardo esperando justo afuera. Fernando se volvió hacia Miguel y pronunció una frase que silenció toda la sala al instante. Deberías haber muerto hace 12 años. Centinela, dijo. Carmen se volvió hacia la junta con tranquila precisión. Gracias, Fernando, dijo, porque acababa de confirmar, frente a todos los miembros de la junta presentes, que conocía la identidad de un hombre cuyo antiguo nombre en clave nunca se había pronunciado públicamente en esa sala. Acorralado por todos lados, Fernando aún se negaba a derrumbarse por completo. Se volvió hacia Miguel con una última carta por jugar. Diles por qué desapareciste realmente, dijo. Miguel no dijo nada al principio. Y Fernando reveló algo que impactó más que cualquier evidencia reunida hasta el momento. Miguel, afirmó, había pasado 12 años dudando en secreto de sí mismo, creyendo que durante esa misión final, él personalmente había cambiado la ruta de extracción en el último momento posible, una decisión que solo él había conocido, y que esta única elección fue la verdadera razón por la que 6 hombres terminaron capturados. Durante 12 largos años.
Miguel se había preguntado en silencio si su propio juicio, no la traición, había causado el desastre que redefinió cada vida conectada con esa misión. Fernando sonrió fríamente. Nunca traicioné tu ruta final, dijo. Miguel lo miró fijamente. Te hice cambiarla. Fernando continuó. Y la habitación quedó completamente en silencio. Fernando había plantado inteligencia falsa directamente en el sistema operativo, sabiendo que Miguel leería el patrón. Reconocería el peligro aparente y redirigiría la extracción él mismo. Exactamente como su entrenamiento lo obligaba a hacer. Fernando no había derrotado a Centinela por la fuerza o la fuerza superior. Había usado el propio don extraordinario de Miguel contra él, convirtiendo el mismo instinto que lo hizo legendario en el mecanismo de su caída. Miguel se quedó helado. 12 años de culpa y autocastigo colapsando bajo una sola frase. Todo ello construido sobre una mentira cuidadosamente elaborada. Ricardo entró en la habitación en ese momento, habiendo oído lo suficiente a través de la puerta abierta. «¿Volviste?», dijo simplemente. Miguel lo miró, y Ricardo asintió hacia la vieja cicatriz visible sobre su cuello. «Tenías todas las razones del mundo para irte y no mirar atrás», dijo Ricardo. «Pero aún así, volviste por los 6». Los otros 5 hombres se alinearon detrás de Ricardo. De pie ahora. No agachando la cabeza por miedo como lo habían hecho esa primera noche bajo la lluvia, sino de pie como iguales junto a alguien a quien habían esperado 12 años para agradecer adecuadamente. Centinela no fue el hombre que eligió el camino equivocado, dijo Ricardo. Centinela fue el hombre que se dio la vuelta cuando todos los demás habrían seguido corriendo. Carmen observó a Miguel de cerca, reconociendo este como el momento en que finalmente enfrentó la verdad que había cargado solo durante más de una década. Fernando fue escoltado por investigadores federales, poco después de que Carmen entregara el archivo completo de pruebas. Y Roberto fue puesto bajo custodia poco después por su papel en el apoyo a la red más amplia. Antes de que se lo llevaran, Fernando se volvió una última vez hacia Miguel. ¿Crees que esto te convierte de nuevo en centinela?, preguntó amargamente. No, respondió Miguel. Miró a Ricardo, luego a Carmen. Me recuerda que nunca necesité el nombre en absoluto. Después de que Fernando se fue, Miguel se quedó solo en los ventanales del piso 61, observando la ciudad extenderse bajo él, bajo la gris luz de Madrid. Carmen se unió a él en silencio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Vuelvo al trabajo, dijo él. Ella se rió, segura de que estaba bromeando. Él no lo estaba. El sistema de calefacción del piso 12 todavía está estropeado, le dijo. Y por primera vez, en lo que parecieron días, Carmen se rió con un alivio genuino y despreocupado. Pero a la mañana siguiente, cuando Miguel regresó a la oficina de mantenimiento del club, encontró su viejo maletín de herramientas abollado completamente desaparecido, reemplazado por otra cosa que estaba en el banco de trabajo. En su lugar, había una nueva caja de herramientas, elegante y negra. Cuando Miguel la abrió, no encontró tecnología oculta, ni armas, nada más que un juego de herramientas profesionales de alta calidad. Encima, descansaba una pequeña tarjeta con un mensaje corto escrito a mano. Para las cosas que la gente ignora, Miguel reconoció sus propias palabras de inmediato. La misma frase que una vez había usado con Fernando en ese primer tenso intercambio en la reunión de la junta. Carmen apareció en la puerta un momento después. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó él. Compré el hotel, respondió ella simplemente. Miguel la miró, esperando la explicación, y ella admitió que la adquisición del Club Siglo XXI por parte de Soler Global en realidad se había negociado meses antes. Aunque ella había presionado discretamente para finalizar el trato mucho más rápido de lo planeado originalmente, Miguel levantó una ceja. Así que ahora eres mi jefa, dijo. Técnicamente, respondió ella. Renuncio, dijo él rotundamente. Técnicamente. Tu contrato requiere un aviso de 2 semanas, respondió ella. Y por un breve momento. La tensión entre ellos se disolvió en algo más ligero. Casi fácil. Luego, su tono cambió, volviéndose más serio. No le estaba ofreciendo un puesto como su guardaespaldas.
y no le estaba pidiendo que regresara al mundo del que había pasado 12 años tratando de escapar. En cambio, había creado una división completamente nueva e independiente dentro de Soler Global, una dedicada específicamente a identificar los riesgos que el liderazgo consistentemente no lograba ver por sí mismo. Miguel preguntó qué título conllevaba el puesto. Tú, Elise, le dijo ella. Él miró la nueva caja de herramientas que había entre ellos. Mantenimiento, dijo. Y Carmen volvió a reír. Aceptando sin dudarlo, con una condición propia, nadie debía volver a llamarlo Centinela. Ella estuvo de acuerdo. En las semanas siguientes, Soler Global experimentó una reestructuración tranquila y exhaustiva. Cada contrato comprometido que Fernando había construido fue congelado y deshecho, y miles de empleados fueron protegidos de un colapso financiero que casi los había alcanzado sin su conocimiento. Ricardo y los otros 5 hombres nunca se volvieron a reunir como un equipo formal. Se encontraron solo una vez más en una pequeña cafetería. Lejos de las torres de cristal del centro, no quedaban misiones que planear. No quedaban nombres en clave que usar. Ricardo levantó su taza de café en un simple brindis. Por Miguel, dijo. Los otros 5 lo repitieron al unísono. Por Miguel. Ninguno de ellos dijo la palabra centinela. Miguel simplemente sonrió y dejó pasar el momento sin corregirlos. En la escena final, Miguel y Carmen estaban juntos dentro de un ascensor en la sede de Soler Global, cuando un ejecutivo senior entró junto a ellos. El hombre miró la sencilla ropa de trabajo de Miguel con leve curiosidad. ¿Mantenimiento?, preguntó. Sí, respondió Miguel. El ejecutivo señaló una luz parpadeante en el techo. ¿Crees que puedes arreglar eso?, preguntó. Miguel miró la luz. Luego miró de reojo a Carmen, quien claramente estaba luchando por contener una sonrisa propia. Miguel dejó escapar un lento suspiro. Arreglo cosas que la gente ignora, dijo, y las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos. Durante 12 años, Miguel creyó que una cicatriz marcaba la noche en que había fallado. Pero las cicatrices no siempre recuerdan el fracaso. A veces recuerdan el momento en que un hombre tuvo todas las razones para huir y eligió regresar en su lugar. Y Carmen finalmente comprendió por qué 6 hombres habían bajado la cabeza cuando oyeron su antiguo nombre. No le tenían miedo a Centinela. Estaban de pie frente al hombre que una vez había regresado por cada uno de ellos.